Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro en física, Gerardo Morales Navarrete. Gerardo trabaja en temas especialmente en cosmología, relatividad general y también hace teoría de perturbaciones. Él actualmente está haciendo el doctorado en el Instituto de Física de la UNAM y el día de hoy nos va a estar hablando sobre el tema de efectos de teoría de gravedad modificada en los observables estadísticos de formación de estructura cósmica. Adelante, Gerardo, te cedo el micrófono. Listo, muchas gracias. Yo no los puedo ver a ustedes, pero si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir y yo no tengo ningún problema. Bien, entonces comenzamos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son o el impacto que tienen estas teorías de gravedad modificada en observables estadísticos, que vamos a ver más adelante qué son, cómo se definen, y qué tiene que ver esto con la formación de estructura o el estudio de la formación de estructura en el universo. Bien, ¿sí se puede ver? Sí lo vemos, pero se ve un poco pequeño. Oh, sí, incluso para mí. Entonces, creo que es mejor así. Sí. Ok, bien, entonces, aquí un breve resumen de lo que será el contenido. Primero hablaré un poquito sobre lo que es el modelo estándar de cosmología, cómo se utiliza para estudiar el universo desde el inicio del Big Bang. Y por aquí mencionaré también uno de los problemas, o algunos de los problemas que enfrentan, y como paso o motivación para estudiar algunas teorías de gravedad modificada. En particular voy a hablar sobre este modelo FDR, que es una teoría de gravedad modificada. Voy a hablar un poquito sobre lo que es el espectro de potencias, eh, una expansión que se llama expansión a lazos o a loops. Eh, Voy a hablar un poquito de lo que es el sesgo galáctico o la parte de la teoría para tener una teoría completa. También se va a necesitar hablar sobre teoría de perturbaciones en el espacio de Redshift, teorías efectivas que también contribuyen de alguna manera con algunos parámetros para llegar a escalas cuasilineales y no lineales en el estudio de este observable llamado espectro de potencias. Y por último voy a mostrar unas pequeñas gráficas donde hago variaciones tanto de parámetros cosmológicos como los usuales, que son la densidad de energía de la materia, el valor del parámetro de Hubble, etcétera, junto con otros parámetros que provienen de aquí, de lo que se llama el sesgo galáctico, la teoría de perturbaciones en el espacio de Redshift y teorías efectivas. Em, Bien, entonces, como sabemos, nuestro modelo por excelencia, el mejor que hay hasta el momento, es el modelo estándar de cosmología, que es el lambda CDM. Esta lambda es correspondiente a la constante cosmológica, y este modelo se basa en la teoría de la relatividad general. Esta teoría, como sabemos, nos explica bien, nos funciona para entender el universo a partir de escalas muy pequeñas o tiempos muy tempranos. Por ejemplo, aquí sabemos que el universo empezó en el Big Bang. Posteriormente ocurrió por aquí una época que se llama época inflacionaria, que el universo se expandió muchas veces y de manera exponencial para obtener el tamaño que observamos hoy en día. A partir de estos momentos, de este inicio del universo, han ocurrido distintas etapas a través del tiempo. Tenemos una etapa por acá de reionización, de formación de elementos, los elementos más pesados, una época que llamamos época oscura, etcétera. Y por aquí esta franjita que hace alusión a lo que conocemos como el fondo de radiación cósmica o el CMB, y hasta hoy en día, ¿no? Que tenemos la formación de estructura debido al colapso de materia oscura, y este colapso pues provocó que la materia ordinaria, los bariones,
se fueran acumulando en ciertos pozos de potencial para formar la estructura que observamos hoy en día. Y bueno, todo esto es con el modelo cosmológico. El modelo cosmológico estándar, que es este, lambda CD. Entonces, hablando un poquito más de esto, déjenme platicarles esto, ¿no? Tenemos este mapa de temperatura, es un mapa hecho por la colaboración Planck, donde los puntitos representan variaciones en la temperatura observadas en el espacio. Esto es lo que se observa de esta franja que teníamos por acá, esta de aquí, que ocurre cuando los fotones se desacoplaron de todo este plasma primigenio que había en el universo. Una vez que los fotones se desacoplaron, empezaron a viajar libremente por el espacio. En ese momento, los fotones tenían una temperatura dada, que es de varios miles de grados, pero hoy en día, debido a la expansión del universo y al viaje que han tenido que realizar estos fotones hasta hoy en día para observarlos, pues la temperatura ha decaído, quiere decir que el universo se ha ido enfriando, y es de alrededor de 2,71 grados, ¿no? Más o menos variaciones del orden de 10 a la menos 5. Entonces, esta estructura que vemos aquí nos da, nos da cabida o nos sirve para nosotros poder estudiar qué es lo que ocurrió con las perturbaciones que había en el inicio del universo. Entonces, al inicio del universo, cuando empezó la época inflacionaria, por allí había pues supongamos que había un campo por ahí eh, que da origen a las partículas y a la materia que conocemos hoy en día. Bueno, pues al origen este campo sufrió ciertas perturbaciones que por el momento déjenme llamarlas perturbaciones primordiales y a la distribución de materia que teníamos, a la dinámica que había en ese momento, pues estas perturbaciones fueron evolucionando para crear, a medida que transcurría el tiempo, a medida que el universo crecía y se enfriaba, para crear estas estructuras de materia oscura, donde en estos filamentos brillantes se fue acumulando la materia oscura y por lo tanto se fue acumulando la materia bariónica, dando lugar a lo que conocemos como la estructura de nuestro universo. Para estudiar esta estructura podemos dividirlo en tres secciones. Una sección que vamos a llamar lineal, si queremos analizar, por ejemplo, la estructura del background o la dinámica del background del universo. Después nos vamos un poquito más allá a lo que conocemos como estructura o formación en nivel cuasilineal y por último en estudios no lineales. Eh, Esta parte de cuasilineal y no lineal se hace con lo que se conoce como teoría de perturbaciones y una teoría completa que requiere lo que mencioné arriba de teoría de sesgos, de términos de teoría efectivas de campo, etc. Y la última parte, que es altamente no lineal, usualmente se realiza o se estudia con simulaciones de N cuerpos, con implementaciones ya sea de Machine Learning o simplemente a la antigua, ¿no? A fuerza bruta. Bien, cuando hablamos del nivel cuasilineal y lineal, nosotros podemos estudiar dos cosas importantes, o de las dos cosas más importantes en cosmología. Una es la que se conoce como BAO, que son las oscilaciones acústicas de bariones, y otras son las distorsiones de corrimiento al rojo. Esto de BAO tiene que ver con el plasma primordial que había al inicio del universo. Como les mencioné, los fotones, antes de que se diera el desacople en esta región, los fotones viajaban y interactuaban con toda la materia que había allí. Y de alguna manera, supongamos que tenemos un punto por aquí, los fotones se podrían mover hasta una cierta distancia, ya debido a la fuerte interacción que había en ese momento. Bueno, pues esa distancia característica que podrían moverse, digamos que se congeló o quedó bien definida cuando ocurre esta época de desacoplamiento. Y entonces esa interacción que había ahí formaba como unas pequeñas ondas. Podemos imaginarlo como en algún estanque. Déjenme ver si por acá hay un... Sí. Entonces, supongamos que había una distribución de materia, los fotones podrían viajar libremente una distancia, pero cuando ocurrió el desacople de los fotones de la materia, entonces esa distancia como que de alguna manera se congeló y
dieron lugar a una distancia característica. Por ejemplo, si nosotros fijamos un punto en el centro y medimos esas distancias de alguna manera, podemos identificar que en esas distancias o en esta estructura es donde se acumula eh, en mayor cantidad la distribución de materia. Déjenme ver si de alguna manera esto reproduce. Este pequeño videíto muestra como lo que ocurrió. Es sin sonido, pero tenemos una perturbación al inicio de los tiempos. Los fotones podrían viajar a una distancia arbitraria, pero en la época de desacoplamiento, pues dejaron de interactuar con la materia y esa distribución pues fue quedando fija. Entonces aquí se muestran como diferentes puntos de la distribución, esa distancia que se quedó fija después del desacoplamiento de los fotones de la materia. Entonces en estos, llamémosle pozos de potencial, se fueron acumulando tanto la materia oscura, y por lo tanto la materia bariónica. Entonces, la materia se fue acumulando en estas regiones bien definidas. Entonces, eso se comprueba, porque en las observaciones uno puede contar cuántas galaxias están a cierta distancia, es decir, por ejemplo, agarramos un punto, medimos la distancia que hay con cualquier otro punto, hacemos todo eso para todos los puntos de una distribución y podemos encontrar la frecuencia de esas distancias. Entonces, eso es lo que se hace eh, de manera rudimentaria, por ejemplo, es lo que se observa aquí. Empiezan a contarse todas las distancias por pares, a qué distancia se encuentran las galaxias unas de otras, y lo que va a ocurrir es que hay una distancia característica, donde ocurre un exceso, es lo que se está formando por aquí. Entonces, una vez que se cuentan todas las distancias, empiezan supongamos con esta distancia, empiezan a disminuir, disminuir, pero a una distancia característica ocurre esto de aquí, que hay un exceso de pares de galaxias que tienen esta separación. Y esta separación es precisamente lo que se conoce como la firma o el pico de Bau. Quiere decir que es lo que ocurrió justo en el desacople de los fotones con la materia, y entonces por eso las distribuciones de galaxias obtienen esta distancia característica, que es alrededor de, si no me equivoco, de unos 100 megaparsecs de distancia. Entonces, este chipote que se genera en esta gráfica de distancias es lo que se conoce como el pico de Bao. Y este pico de Bao nos sirve para constreñir distintos parámetros de la teoría, en particular los parámetros usuales cosmológicos, que son 6, la densidad de materia eh, hoy en día, el parámetro de Hubble igual, eh, las amplitudes de las perturbaciones y otros parámetros que vienen de inflación, que se conoce como el índice espectral, la densidad de energía de materia oscura y la densidad de energía de la materia bariónica, que esa está muy bien acotada. Entonces, tanto esta parte del BAO como el Redshift Space Distortion nos sirven para poder poner cotas a nuestros parámetros. Ahora, si sabemos que la teoría estándar de cosmología funciona muy bien, pues entonces, ¿por qué nos metemos a otros rollos como son teorías alternativas o de gravedad modificada? Si incluso sabemos que nuestro modelo estándar está muy bien probado a escalas pequeñas, con esto me refiero a sistema solar, incluso planetario, que está basado en relatividad general, ¿no? Y funciona muy bien. Y también para estudiar la cosmología de fondo, un poco de la estructura del universo, etcétera. Sin embargo, cuando uno quiere hacer estudios más detallados, tanto a nivel lineal y no lineal, pues entonces también ahí empiezan a ocurrir o a surgir ciertas discrepancias. Entonces, pues podemos hacer un check de todo lo que funciona en Lambda CDM o todo lo que estudia, todo lo que predice de manera correcta Lambda CDM, tanto
el CMB, como los BAOS, o la relación que existe entre el redshift y la posición real de nuestras galaxias o de cualquier objeto que estemos observando. Sin embargo, pues sabemos que existen ciertos problemas que pues vienen a poner un poco en duda nuestro modelo estándar, ¿no? Uno de estos que viene un tanto de la parte de inflación es lo que se conoce como el problema de la coincidencia, que si bien no está tan relacionado con el modelo lambda CDM, pues entra en juego, ¿no? Otros problemas ya más relacionados al modelo lambda CDM es explicar la expansión acelerada, que si bien se realiza con la constante cosmológica lambda, pues este valor de la constante cosmológica no está bien definido. Hay discrepancias tanto en la predicción teórica como en las observaciones. Hay alrededor de 120 órdenes de magnitud de diferencia. Y además, pues la constante cosmológica, como sabemos, pues es algo puesto a mano, ¿no? No tiene una naturaleza bien definida en la teoría. Eh, Algo más reciente es lo que se conoce como la tensión del parámetro de Hubble, que si bien sabemos existen dos grandes colaboraciones que han medido este valor del parámetro hoy en día y se mide con ciertos objetos o con cierta física, uno intentando reconstruir este valor a partir de observaciones del universo primigenio, del universo primordial, es decir, observando muy lejos en el universo, y otro con datos de supernovas o galaxias, pero que están más cercanos. Entonces podemos decir que un equipo utiliza datos del universo primigenio y otro equipo utiliza datos más recientes, más cercanos a hoy en día. Y entonces ese uso de parámetros diferentes dan lugar a un valor diferente de H0, que hablando en términos de niveles de confianza, difieren en un orden de, si no mal recuerdo, de 3 o 4 sigmas. Entonces ya se conoce, o ese hecho de que estén tan alejados los valores, es lo que le da la característica de que sea una tensión en ese valor. Otro valor también que está en tensión es lo que se conoce como sigma 8, que tiene que ver con la amplitud de las perturbaciones que hubo en el universo primigenio. También hay un valor que está en discrepancia. Por otro lado, tenemos la presencia de neutrinos. Sin embargo, en el modelo estándar, pues los neutrinos no tienen masa, pero ahora sabemos que sí tienen masa, ¿no? Están bien acotadas de manera superior, menor a 0.16 electronvolts, algo así. Y pues esto entra en todos los detalles o problemitas que pueda tener la teoría del modelo estándar. Entonces, pues observaciones y estas tensiones que han ido ocurriendo, pues dan lugar a que nos preguntemos si nosotros podemos investigar ciertas alternativas u otros modelos que nos den algo diferente o que tengan, por ejemplo, una predicción diferente al lambda CDM o algún comportamiento deseado que no sea de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza del lambda que no se puede explicar y que en otras teorías pues sale esta característica de la expansión del universo de manera natural. Entonces, pues este es como una motivación para tener tanto modelos alternativos como teorías de gravedad modificada. Y por ejemplo, hablando de teorías de gravedad modificada, esto nos dan una nueva forma de estudiar la estructura a gran escala, ya que no tenemos la presencia como tal de una constante cosmológica, sino que debido a un grado de libertad extra que presenta la teoría, que regularmente es mediante un campo escalar, es que este campo escalar actúa como el causante de la expansión del universo. Además, siempre que tengamos teorías diferentes, pues como sabemos que relatividad general, o en este caso lambda CDM, funciona a escalas pequeñas, en ciertos límites, nuestras teorías alternativas o de gravedad modificada deben regresar a relatividad general. Entonces, por ejemplo, algunas teorías de gravedad modificada presentan este comportamiento que se llama mecanismo de apantallamiento, que quiere decir básicamente que a ciertas escalas, en este caso escalas pequeñas, recuperamos relatividad general y entonces la teoría se comporta de manera correcta. Y si nos vamos a niveles cuasi lineales y no lineales, pues nos dan un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo
en las observaciones, sin esos pequeños detalles que podrían ocurrir en el modelo lambda CDM. Entonces, hablando un poquito ya de más de cosas técnicas, en el uso del mapa que veíamos hace rato del CMB, tenemos cierta distribución de puntos, o en este caso de temperaturas, pero lo que podemos hacer es analizar el espectro de esa información. Y podemos analizar el espectro tanto del CMB, el espectro de la distribución de materia, es decir, de nuestras galaxias, etc. Entonces, ese espectro de potencias es precisamente esta curvita que tenemos por aquí. Tenemos, aquí grafiqué para dos distintos tiempos, z igual a 0, que es hoy en día, z igual a 1 es más hacia el pasado, y z mayores, pues cada vez más hacia el origen del universo. La curva sólida me representa el espectro de potencia lineal, y la curva punteada representa la contribución del espectro de potencias lineal más términos no lineales. Por acá hay una definición en términos de lo que se conoce como la densidad de materia, o, siendo un poquito más específicos, se le conoce como sobredensidad de materia. Entonces, el Power Spectrum, si nos damos cuenta aquí, simplemente es como una correlación, o en este caso autocorrelación, en distintos puntos del espacio. Pero nosotros podemos escribirla también en términos del espacio de Fourier, y aquí aparece una P como función de K. Esta K es nuestra escala que tenemos por acá. Escalas más pequeñas quiere decir, perdón, valores más pequeños de K quiere decir a escalas grandes, y valores más grandes de K quiere decir a escalas pequeñas, que es donde la teoría se comporta de manera no lineal. Entonces, básicamente, pues nuestro espectro de potencias es eso, es una autocorrelación entre distintos puntos, ya sea en el espacio real o en el espacio de Fourier, en términos de esta K, y listo. Pero pues también hay ciertas alternativas para escribir, o ciertas otras formas para poder escribir ese espectro de potencias, o esta correlación de mi sobredensidad. Por ejemplo, aquí tenemos que aparece una función que llamamos D+, que se le conoce como factor de crecimiento lineal, con una correlación con una autocorrelación en la componente 0 con la componente 0. Después tenemos una correlación de segundo orden, y por último tenemos una contribución que es una correlación cruzada. Si vemos, es un término de orden 1 con un término de orden 3. Estos órdenes siempre deben ser pares, ya que si uno hace cuentas en términos de estos correladores, las correlaciones impares se anulan. Y básicamente esto que tenemos aquí es la forma completa de nuestro espectro de potencias. Este primer término es lo que me funciona como el espectro de potencias lineal, y una vez que yo le voy agregando estas dos correcciones, es lo que se conoce como next to leading order, órdenes más allá del principal. Y si vemos aquí, empiezan a haber correcciones para valores mayores acá, quiere decir para escalas no lineales o escalas pequeñas. Idealmente, lo que tendríamos que hacer es ajustar datos, que por ejemplo podrían ser estos puntos de acá, con nuestra teoría, de tal manera que el ajuste sea, pues entre menor error tengamos, quiere decir que nuestra teoría funciona adecuadamente. Sin embargo, hasta ahora nuestra teoría lineal simplemente funciona hasta valores no mayores a punto 2, es decir, como por este rango de valores de K, y a partir de ahí pues no podemos tener confianza de que nuestra teoría esté reproduciendo de manera correcta los datos. Entonces, pues es necesario tener un poquito más de teoría o alternativas, ¿no? Entonces, aquí hablando un poquito de las teorías de gravedad modificada, en general tenemos dos ecuaciones particulares que nos sirven para entender o describir la dinámica del universo, tanto de manera teórica o en las simulaciones de n cuerpos. Por ejemplo, tenemos la ecuación de Poisson, y tenemos la ecuación asociada al campo escalar. Aquí la ecuación de Poisson se va a ver modificada por este segundo término que tiene que ver con nuestro campo escalar, asociada a nuestra teoría de gravedad modificada, por ejemplo. Aquí, cuando escribimos la ecuación de nuestro campo escalar,
pues simplemente vamos a tener nuestro término usual, que es conocido de lambda CDM también, pero van a aparecer términos no lineales. Y justamente aquí en la aparición de términos no lineales es donde va a aparecer la física diferente eh, del modelo de gravedad modificada. Porque, por ejemplo, si nosotros escribimos esta ecuación en el espacio de Fourier, queda de esta manera. Aquí esta ecuación, bueno, este término de acá, va a representar estos términos no lineales. Aquí en esta función van a aparecer, en general, términos o funciones que por el momento llamamos m's, m1, m2 y m3. Pero lo importante es notar esto. Estas funciones van a depender de la escala. En el modelo lambda CDM no hay funciones como tal, aquí, que más adelante vamos a llamar o se van a relacionar con algo llamado kernels, y estos kernels dependen de la escala y en lambda CDM simplemente son dependientes del tiempo. Estas dos funciones en particular, a partir de M2 y M3, dan lugar a lo que se conoce como el mecanismo de apantallamiento. Quiere decir que estas funciones, bajo bajo cierta aproximación, va hacer que la teoría que se recupere sea relatividad general. Entonces, estas funciones, podemos decir, M2 y M3, son responsables del mecanismo de apantallamiento y cada una depende del modelo de gravedad modificada que yo elija. Si yo elijo en el caso particular, por ejemplo, FDR, pues esas funciones van a tener una forma específica, que precisamente por acá las muestro, ¿no? Para este modelo FDR utilizamos la teoría de Husaviki y de manera un poco general, esta función puede escribirse de esta manera. Esta m está asociada a la masa del campo escalar, que se le asocia a esta función. Y aquí esta n, pues puede tomar distintos valores. Lo usual o el modelo que mejor se ajusta a las observaciones hoy en día es cuando elegimos esta n minúscula igual a 1. Entonces, esta FDR tiene una expresión particular y aparece por ahí un término que vamos a llamarle constante o más adelante va a ser un parámetro libre que va a definir nuestro modelo FDR. Pero aquí es importante notar eso, lo de las funciones M1, M2 y M3. De manera general las podemos calcular de esta manera, pero lo importante es esto, que se dan cuenta, solamente depende de parámetros cosmológicos y evaluados hoy en día. Es decir, de manera general, podemos decir que estas funciones todas simplemente dependen del tiempo. Aquí aparece el factor de escala. En todas aparece el factor de escala, aparece la densidad de materia hoy en día, el factor de Hubble hoy en día, la densidad de la constante cosmológica, y por aquí aparece este término FR0 que nos va a definir nuestra teoría. Ese valor FR0 usualmente se toma en estos rangos, 10 a la menos 4, bueno, menos 10 a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6, y los vamos a definir como modelos F4, F5 y F6 respectivamente. A medida que Uno, uno va aumentando aquí el valor de este número, 10 a la menos 6, por ejemplo, si agarramos 10 a la menos 10 o 10 a la menos 40 o menos 50, quiere decir que ese valor, ese modelo, se va a parecer a lambda CDM. Y estos de aquí, que serían el F5 y el F4, son modelos más alejados de lambda CDM. Entonces, estos son los modelos que usualmente se analizan cuando uno elige usar el modelo FDR y comparar con lambda CDM y las predicciones y hacer estimación de parámetros, etc. Una pregunta, en la Por otro, anotación de la slide anterior, eh, ¿sí? ¿cómo se entiende este R de FDR? ¿Cuál? Donde defines el M como una derivada en S. Ajá, Ajá. sí. ¿Qué Ah, significa R de RFR. FDR? Ujú. Sí. Aquí va a ser la curvatura evaluada en la función, pero esta función es prácticamente esta de aquí, pero es la derivada. Derivada. Ajá, O sea, estás caracterizando la curvatura en función del modelo. sí, sí, sí. Y aparte esta FR es de alguna manera el valor de fondo del modelo. Esto indica esta barrita que está por acá. Ah, ok, ok. Ya, sí, gracias. Ah, ajá. Entonces, regresando un poquito a lo que es el espectro de potencias,
pues teníamos arriba, que es una contribución lineal, más unos dos términos de corrección que llamamos next to leading order. Pero además, nosotros si queremos ir a escalas no lineales, pues debemos agregar términos de este estilo, que llamamos P22, P13, donde esta A y B representan a nuestros campos, ya sea campo de materia delta o campo de velocidades definido como teta. Algo que ocurre cuando consideramos teorías de gravedad modificada es esta parte de aquí, es lo interesante. En teorías de gravedad modificada, esta F, bueno, en general esta F se conoce como función de crecimiento lineal, que tiene que ver con estas perturbaciones que van evolucionando y que dan lugar a la formación de estructura. En lambda CDM, esta F simplemente es una constante, que por el momento podemos llamar F0. Pero cuando hablamos de gravedad modificada, esta F ahora se convierte en una función y además depende de mi escala. Entonces, cuando yo escriba el espectro de potencias completo, tan solo en la parte lineal, que es esta de aquí, van a aparecerse o se va a ver modificada por este factor de aquí primero y por este factor de acá que está al cuadrado. Entonces es una de las contribuciones de los modelos de gravedad modificada al espectro de potencias. Y no solamente en la parte lineal, sí, sino en estas partes que se conocen P22 y P13, donde estas expresiones se calculan de esta manera, también para las correlaciones entre los campos, delta delta, delta teta, teta teta, y lo mismo para el término P13. Otra cosa importante es que aquí aparecen estas funciones F2, G2, F3 y G3, que precisamente son lo que se conocen como kernels. Estos kernels en lambda CDM están bien definidos y son funciones del tiempo. En este caso, estos también dependen de la escala. Si se dan cuenta que aparecen los términos de CAS. Y al final también son, de alguna manera, pues, aparece el Power Spectrum lineal, ¿no? El Power Spectrum lineal por aquí y evaluados en distintos puntos de ese valor de onda. Sin embargo, estos kernels, como mencioné arriba, pues dependen de la teoría de gravedad modificada que yo esté eligiendo, pero también cuando uno quiere hacer pues el análisis numérico o la estimación de parámetros, estos kernels meten demasiada complejidad a la hora de resolver las ecuaciones y por ejemplo, los códigos que hay que utilizan los kernels completos, sí son pues muy tardados a la hora de realizar, por ejemplo, la estimación de parámetros. Entonces, por ahí ocurre algo que se llaman aproximaciones y la gente pues hace distintas aproximaciones. Por ejemplo, en particular hay una que yo voy a estar usando, bueno, en lo que es mi trabajo, que no voy a mencionar ahorita muy a detalle, pero es algo que se llama la aproximación FK kernels, que lo que quiere decir es que básicamente lo que se hace es utilizar los kernels aquí en lugar de F2, G2, F3, G3, etcétera, utilizar los kernels de lambda CDM, pero dejar la contribución que aparece de la función de crecimiento lineal de mi teoría de grados modificada. Hay un estudio en particular para el modelo FDR, donde se usó la forma completa de la función de crecimiento lineal y todos los kernels en su forma completa, y se comparó con esa aproximación que se llama FK kernels, y los resultados fueron prácticamente similares, con errores del nivel porcentual. Entonces quiere decir que por lo menos para esa teoría de gravedad modificada, esa aproximación funciona y los códigos que se utilizan son muchas veces más rápidos que si se consideran los kernels completos. Pero bueno, eso sí se tendría que hacer si se quiere analizar otro modelo de gravedad modificada. Aquí solo como por completez menciono que pues una vez que tenemos escrito nuestro Power Spectrum con las contribuciones a un loop y contribuciones no lineales, aquí con correlaciones cruzadas, etcétera, pues realmente no es del todo completo, porque aún así se requiere un poco más de teoría que realizar si queremos tener un mayor ajuste, un mejor ajuste para nuestros datos.
Y una parte es lo que se conoce como la teoría de sesgo o teoría de Bayes, que lo que nos hace, básicamente lo que nos quiere decir esto es que si yo tengo mi densidad o mi sobredensidad de materia, esta G quiere decir de galaxias, esta sobredensidad que yo observo, es decir, la real, por así decirlo, está relacionada con mi sobredensidad en el espacio de Fourier mediante una constante, esta simplemente B1. Y esta constante es lo que se conoce como el sesgo de los trazadores, es decir, el sesgo que tienen mis galaxias para seguir a la materia oscura. Entonces, de alguna manera, pues la gente dijo, ok, entonces es necesario incluir sesgo para mis sobredensidades en la distribución de materia, y es simplemente como lo que se conoce con teoría de Bayes o, en este caso, sesgo galáctico, y aparecen por ahí, pues, algunas cosas que se llaman operadores de Bayes. Estos operadores de Bayes dan lugar a que mis campos, ya sea de sobredensidad de materia o el campo de velocidad, se escriban en términos de estos sesgos. Por ejemplo, aquí aparecen los primeros términos, que serían la contribución usual, sin que yo tenga esa contribución de Bayes, y todos los demás términos son contribuciones que son regularmente del orden de la unidad o menores, o algunos negativos. Y esta parte de aquí, lo que se conoce como teoría de Bayes, agrega a la parte de lo que será la teoría completa, agrega 4 términos. Estos términos los vamos a usar como parámetros libres después, si uno quiere hacer el estudio em, un estudio de MCMC, de estimación de parámetros, perdón. Entonces vamos a tener 4 términos adicionales, que son los usuales en el modelo estándar, lambda CDM, que cambian un poco cuando metemos gravedad modificada. Por otro lado, pues hacemos uso de la teoría de perturbaciones y esto que se llama distorsiones de corrimiento al rojo. Aquí solamente es una forma de entender qué es esto de teoría de perturbaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos pues un fenómeno que estemos observando, en este caso nuestra distribución de materia, por ejemplo, o el power spectrum, lo que uno hace con teoría de perturbaciones es que intenta de alguna manera ir definiendo, por ejemplo, aquí la forma de este colibrí. Uno, si agrega, por ejemplo, los primeros términos a un loop, las primeras correcciones, uno obtendría como que la forma general en este caso, del colibrí, ¿no? Pero a medida que uno va agregando términos de más alto orden, a un loop, a 2 loops, a 3, etcétera, pues uno lo que intenta hacer es tener mayor definición a la hora de analizar o definir cierto fenómeno o cierto fenómeno que se está observando. Entonces, esta parte de RCD y de las contribuciones a loops, para eso nos sirve. Pero también todo esto, junto con esta parte de los parámetros de sesgo, y entran en juego esto que les mencionaba de las teorías de campo efectiva, que a grandes rasgos lo que hacen es que también cuando uno se va a escalas mayores o escalas menores, aparecen por allí ciertos problemas en cuanto a la energía de la teoría, porque si bien pues estas teorías de gravedad modificadas o alternativas vienen siendo también como teorías efectivas, ¿no? Porque solo son válidas en cierta región. Entonces, para no irnos más allá o tener, por ejemplo, lo que se conoce como divergencias en el ultravioleta, por ejemplo, aparecen ciertos términos, por ejemplo, en este caso, que están relacionados a esas correcciones que puede haber. Y esta parte pues también añade ciertos parámetros que están asociados a la parte del espectro de potencias, que hay algo que se conoce también como descomposición multipolar, que tiene que ver con el monopolo del espectro de potencias, el cuadrupolo, el hexadecopolo, y por aquí una C tilde, que tiene que ver con algo que se llama los fingers of God, que son como un alargamiento que puede surgir en la distribución observada de materia, pero esto es debido al traspaso que hay o em, sí, a la codificación que hay entre el espacio real y en el espacio de Redshift. Entonces, todos estos términos, estos parámetros son necesarios para hacer esas correcciones.
Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo el espectro de potencias primordial que tiene de alguna manera esta forma, nosotros tenemos que está en función simplemente de parámetros cosmológicos como la amplitud de las perturbaciones, la densidad de materia, esta función que es el parámetro de crecimiento lineal, una función de transferencia, esta escala, aquí tenemos el índice espectral y de nuevo aquí por aquí aparece el H0, que es el valor del parámetro Hubble hoy en día, ¿no? Entonces, uno aquí lo que puede hacer, pues es ver o decir qué pasa si yo hago ciertas modificaciones o ciertas variaciones en alguno de los parámetros. Por ejemplo, podemos ver que puede existir alguna degeneración entre pares de parámetros, por ejemplo, entre la amplitud de las perturbaciones y el espectro de la densidad de energía de la materia, o con H0, etc. Entonces, uno lo que usualmente hace es variar pues, estos parámetros cosmológicos, pero en este caso, si nosotros, por ejemplo, utilizamos el modelo FDR, pues aunado a los parámetros cosmológicos, vamos a tener este parámetro libre que vemos que nos definen a nuestros modelos F4, F5, F6, etc. Y además, pues vamos a tener el comportamiento también en nuestro factor de crecimiento lineal, que en lambda CDM simplemente es dependiente del tiempo, pero en un modelo de gravedad modificada en general, esta función depende también de la escala. Entonces es otro punto a tener en consideración cuando uno analiza este tipo de teorías. Aquí solo para mencionar, usualmente estos estudios se hacen pues con códigos que si bien son modificaciones a un código original que se llama class, estos códigos o estas modificaciones intentan incluir estas correcciones a más alto orden, incluir una teoría completa con estos teoría de sesgo, con teoría efectiva de campo, metiéndole nuevos modelos, etcétera. Pero al final, cuando uno hace pues una corrida, ya sea con una modificación de este código original, pues al final uno requiere de entrada, podemos ver por acá, bueno, al final lo que uno requiere es en un power spectrum lineal de entrada y a partir de ahí se va a generar un power spectrum lineal, pero para mi teoría de gravedad modificada. Pero yo siempre voy a requerir ese power spectrum lineal y siempre se obtiene ya sea este código u otro código que también es de los más usados. Ahí solo para mencionar esa parte. Y por ejemplo aquí pues hago variaciones de estos parámetros cosmológicos que son el usual, la parte de materia oscura, el parámetro Hubble o la perturbación las perturbaciones iniciales. Puedo yo agarrar un valor inferior, un valor central y un valor superior. Aquí estos valores centrales están fijados con los valores de Planck, los últimos del 2018. Y bueno, uno empieza a ver qué es lo que ocurre con mi espectro de potencias. Este espectro de potencias corresponde al espectro de potencias de la materia. ¿Qué pasa si yo aumento este valor de la densidad de materia oscura? ¿Qué pasa si yo lo disminuyo? Aquí la curva en negro es mi modelo de referencia, que es el lambda CD. Entonces uno puede empezar a jugar con esos parámetros de manera individual. Aquí varío los otros parámetros, estos de sesgos, B1, C tilde, B2, de nuevo centrándome en los valores de Planck 2018. Bueno, aquí una expresión más completa de lo que es el Power Spectrum, pero ahora considerando esta parte de teoría efectiva de campo, con esos parámetros de correcciones. Si yo hago también la variación de los parámetros, pues veo qué tanto se aleja o qué tanto se acerca al modelo lambda CDM, que es la curva en negro. Aquí de manera individual, ¿no? O por ejemplo en esta curva, variando al mismo tiempo B1 y B2, o variando B1 y C tilde, etc. Pero estas simplemente son variaciones pues hechas a mano, ¿no? Yo agarro mi valor central, lo fijo con Planck y yo digo, no, pues varío en este caso -10 y +10 y a ver qué pasa con mis curvas, ¿no? Pero lo ideal es hacer, como les mencionaba hace rato, una estimación de parámetros ya utilizando un método de Markov-Chain-Monte Carlo, un MCMC, para ver mi modelo, qué valor prefiere
sin yo tener que estar jugando pues uno por uno, haciendo por pares, porque si bien aquí solo estoy variando los parámetros usuales cosmológicos, más estos de bayas y contratérminos, pero pues al final son en total, cuando yo considero mi teoría completa, es algo de este estilo, como la ecuación 25, en total tengo 11 parámetros, entonces pues es muy difícil que yo a mano pues encuentre una curva que mejor ajuste a datos o a mis datos, ¿no? Entonces, pues lo ideal es hacer una estimación de parámetros. Aquí simplemente hice cosas a mano y la estimación de parámetros pues se hace de manera un poco más complicada utilizando otros programas, pero al final es lo que mi modelo prefiere sobre los datos, no lo que yo le esté diciendo. Y pues básicamente eso es todo en este caso. Simplemente aquí dije, bueno, a mano, ¿qué puedo hacer yo como para emular lambda CDM utilizando este modelo de F6, que es el que más se parece o el más cercano a lambda CDM, ¿no? Y en este caso, pues encontré estas dos curvas, simplemente variando estos dos parámetros con ciertos valores. Y aquí, al hacer la diferencia, pues simplemente encontré una curva que está del orden con el 1% de error, ¿no? Para ambos casos. Pero eso es, de nuevo, hecho a mano, que no tiene nada que ver con la preferencia de los datos ni del modelo que yo estoy considerando. Y ahora lo que yo estoy trabajando por otro lado, pues es este modelo FDR, modelo DGP por ahí, y otro modelo que usualmente está tomando también importancia o teniendo relevancia nuevamente, es uno que se conoce como símetro, pero pues esos ya no los menciono por aquí. Esto tiene que ver con la parte del código, el primer código que empecé a trabajar, pero pues no voy a mencionar mucho también. Y por ahora creo que eso sería todo. Y bueno, para terminar esta parte, pues todo esto de modelos de gravedad modificada, de tener una teoría completa, esto es porque tenemos o están habiendo ciertos experimentos que están teniendo pues muchos más datos de los que se tenían anteriormente con experimentos, por ejemplo, como IVOS, como DES. Este en particular es uno en el que estoy trabajando con mi asesor y pues este ya se cumplió un año de tener datos. De hecho, sí, mañana va a haber una conferencia de prensa pública por parte de CONACYT, por parte de los investigadores que hay aquí en México inmiscuidos en esta colaboración, para que den con los primeros resultados obtenidos con un año de observación del experimento. Y solo menciono, ¿no? Que anteriormente se tenía datos de distribuciones de galaxias hasta valores de Z del orden de 1 o 2. Bueno, en este caso es muy poco, 0.14, pero supongamos que es hasta 1. Y estos nuevos datos van a llegar hasta valores de redshift, de corrimiento al rojo, 3 y 4. Por lo tanto, se va a tener un montón de datos que son aproximadamente, bueno, para cuando termine esta colaboración de hacer sus observaciones, creo que son del orden de 10.000 millones de galaxias observadas entre objetos como los cuásares y galaxias a distintos redshift. Entonces, pues se van a tener muchos datos para poder analizar los modelos que uno quiera y poder poner cotas sobre nuestros parámetros, independientemente del modelo que uno elija, ¿no? Entonces, pues es parte de lo bonito de tener acceso a datos, ¿no? Que nosotros podemos tener el modelo y de ahí agarrarlo y contrastar con datos que van saliendo. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias, Gerardo. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. A ver. Sí, adelante, Miguel. Ah, hola, Gerardo, muchas gracias. Oye, al final, eh, ¿por qué buscan emular Lambda CDM? Solo, en este caso, solo por consistencia. Porque, Sí, bueno, sí, la pregunta es porque, bueno, Lambda CDM también tiene problema de los satélites faltantes y demás. Entonces, pues, uno buscaría contrariedades modificadas
supresión de materia o algo así, o ver cuál es el efecto, ¿no? En el espectro de materia. Sí, sí, sí. De hecho, esta parte es lo que yo empecé a hacer al principio, pero no es como que un objetivo a la hora de estudiar Mm, modelos de gravedad modificada o cualquier otro. Aquí simplemente yo dije, a ver qué tanto puedo reproducir, pero no es como parte de mi trabajo ni objetivo hacer esa parte de emular lambda CDM. Precisamente es eso, ¿no? Encontrar desviaciones que pueda tener con respecto a lambda CDM y ver ok, y, bastante cómo se comporta lambda CDM una vez que tengamos este tipo de desviaciones, por ejemplo. okay, y en general, en el contexto de teorías modificadas, ¿qué es lo que esperan así de manera general? ¿Qué es lo que esperan observar en ese espectro? Así como, Pues primero, por ejemplo, yo que estoy metido en esta parte del espectro de potencias y la descomposición multipolar, lo que se observa, lo que se quiere o lo que se piensa que se puede tener con estos nuevos datos es tener desviaciones en cuanto a la formación de estructura, es decir, al nivel no lineal. Entonces, también, pues estos datos se van a usar para constreñir los parámetros libres que hay en la teoría y ver qué sale. ok. Y a nivel del CMB, porque bueno, también creo que con ese sí hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Ese sí no se puede Sí, el modificar CMB mucho. está bien acotado, acota muy bien los parámetros del lambda CDM, entonces sí. Por eso, usualmente lo que se hace es como decir o buscar teorías que en el fondo reproduzcan a lambda CDM, pero solo en el background, a nivel lineal. Ok, ok. Sí. Bueno, tenemos aquí este, una Gracias. pregunta en el chat. Dice Pepe, ¿cuáles son las ventajas del modelo F6 sobre el resto de las teorías FDR? No, realmente no hay como una ventaja, simplemente son los valores que se han tomado como no sé si decirlo, es creo incorrecto, como por definición, por costumbre, pero simplemente tomamos tres valores distintos de ese parámetro FR0 y lo que ocurre con F6 es que simplemente es el valor que está menos alejado a lambda CDM y los otros son los que están más alejados. Perdón, F6 está más cerca de lambda CDM y F5 y F4 son los más alejados, pero no es que tenga alguna ventaja sobre los otros. Simplemente los otros son como que un modelo con mayor desviación. Y ya. Ok, Julio, adelante. Hola Gerardo, gracias por tu plática. Una pregunta, a lo mejor lo mencionaste, cuando recién empezabas a hablar sobre el apantallamiento en teorías de gravedad modificada, que pudiste las integrales con las funciones M. ¿Hay criterios Ajá. generales para saber cuándo una teoría puede tener apantallamiento o no? Criterios generales. Y ahorita en lo Ah, particular hablaste sobre FDR, ¿no? Pero a lo mejor estoy pensando sí, en una teoría que le agrego grados de libertad, algún otro campo o algo así. sí, es que por ejemplo existen, digo, está el modelo FDR, estoy ahorita revisando este otro modelo que se llama Symmetry, Ujú, que también presenta este mecanismo de apantallamiento que es un poquito diferente, ujú. pero por ejemplo existen como de manera general el mecanismo de apantallamiento que surge de las teorías camaleónicas, eh, no recuerdo si DGP entra dentro de estas tipo de teorías. Sí, DGP tiene tipo Weinstein, si no me equivoco. Einstein también está esto, pero los modelos que entran dentro de ese tipo de teorías generales presentan mecanismos de apantallamiento pueden ser diferentes unos de Sí, otros. pero justamente por eso lo pregunto. O sea, imagínate que yo tengo un principio de acción de una teoría de gravedad modificada con características generales, ¿no? Que tiene buena dinámica, de segundo orden, prácticamente lo que queremos de una teoría. Entonces, si yo te doy la acción genérica, tú puedes imponer criterios para asegurar que tiene apantallamiento Eh, en alguna Eso región. no lo sé, no sé si se puede a partir de ahí, no sé, la verdad. Sí. Ok, ok. Interesante. Gracias.
Ok, adelante, Hugo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Yo nomás tengo una pregunta, Gerardo, y es que cuando hablaste de los kernels, el M2 y el M3, ¿qué relación tienen estos con con el F2? Eh, en algunas teorías, no sé si en todas, pero esto es F2, F3 y G3. Si no mal recuerdo, se pueden escribir en términos de estas Ms. O sea, es como una redefinición en términos de estos nuevos kernels. No, las Ms no son kernels, no sé si dije que eran kernels, pero las Ms no son kernels. Los kernels son las Fs y las Gs que aparecen, Ajá. Y pero bueno, entonces, ah, ajá, se pueden escribir en términos de estas Ms, M2 y M3. ok. Y por ejemplo, ahorita en tus modelos de gravedad modificada, o sea, es que entiendo que trabajas con modelos de FR, ¿no? Entonces, Ah, eh, pues tienes que reproducir toda esta parte de que no es no lineal. Entonces, sigues trabajando con los mismos Fs? O sea, con el mismo F2. ¿O dónde haces la modificación ahí? Para FDR estoy ocupando lo que mencioné que se llama la aproximación FK, que es utilizar los kernels de lambda CDM, pero dejar la dependencia en la escala en la función de crecimiento lineal, por lo menos para FDR. Y lo que estoy haciendo también, o bueno, voy a hacer, es ver si esa aproximación es válida para el otro modelo de gravedad modificada que se llama Symmetry, utilizar esa aproximación FK. O sea, la dependencia temporal y todo eso lo estás dejando en términos de la D más, y los Fs los estás haciendo que solo dependan de la escala. No, al revés. Las F solo dependen temporalmente y la escala está en la F y la D. Ok, ok, ok. Vale, gracias. Ok, tenemos aquí otra pregunta en el chat de Cristian. Dice, ¿qué condiciones deben de tener las funciones FDR en el modelo de Hyosabiki? ¿Y qué pasa para n mayor a 1? No estoy seguro a qué te refieres con qué condiciones. ¿Condiciones para qué? No sé si puedes definir eso. Y para n mayor a 1 sí hay estudios para n igual a 2, n igual a 3, pero me parece que esos modelos n igual a 2 o n igual a 3 modifican precisamente la parte de la cosmología de fondo, del background, y como mencionaba hace rato Miguel, pues esa parte ya está bien testeada con lambda CDM, entonces no puede haber desviaciones más allá de los valores que ya están puestos. Si no mal recuerdo, es lo que pasa con n's mayores. Ok, a ver, le damos tiempo para escribir la parte de las condiciones. Y con respecto a esto último que ponía sobre la emulación de lambda CDM, pues entiendo que pues, es una teoría con varios parámetros, ¿no? Y usualmente cuando tenemos muchos parámetros, nosotros podemos pues, ajustar de tal forma que podamos emular muchas cosas, ¿no? En ese caso, pues como tal, no caeríamos, bueno, al momento de emular este lambda CDM en una especie de ajuste fin en los parámetros que tú tienes. Sí, sí, como mencionaba, este último ajuste que mencioné solo era como Sí, para sí, mí, sí. no es parte de la investigación ni de nada, pero podemos hablar un poquito sobre los parámetros que hay. Para hacer eso de manera correcta, lo que se hace es la estimación de parámetros utilizando pues el método de Monte Carlo, pero eso ya se hace ya teniendo datos y viendo cómo es que el modelo prefiere ciertos valores sobre esos datos. No es que uno lo ponga a mano. Sí, sí, ok. Aquí ya nos contestó Cristian, dice, me refiero a que si la ecuación presentada de FDR es la única que puede haber. Ah, no, no, no. Puede haber, creo que hay más expresiones de FDR, pero esta es la que ha dado mejores resultados en cuestión de estimación de parámetros, por ejemplo. Bien, tenemos aquí todavía levantada la mano de Hugo. No sé si tengas otra pregunta. Sí. Bueno, no sé si lo mencionaste, creo que no escuché. Ahorita ya estás trabajando con resultados, ¿estás utilizando mocks, para testear? ¿O estos son ya No, los datos? no, ahorita no estoy usando todavía mocks ni datos.
Lo primero que voy a hacer es utilizar datos de eBOS para testear tanto FDR como Cimetron y después utilizar ya más adelante los datos de DESI. Ah, ok. Y bueno, no sé, pues o sea, de momento aún no lo estás restringiendo Sí, a sí, ahorita todavía. personas con... Ah, ok. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, creo que no. Bueno, un momento, pues te agradecemos, Gerardo, una muy interesante charla. En breve te vamos a estar enviando tu constancia. Y bueno, también agradecer a los que nos acompañaron, pero también especialmente a ti, Gerardo. Y bueno, quedan cordialmente invitados para el próximo miércoles, para que se unan aquí a nuestro seminario. Entonces, nos vemos. Excelente, pues, mitad de semana. Hasta luego. Gracias. Igual si me dejas hacer un comercial, si quieren Ah, entrar sí, mañana adelante, adelante. a la conferencia de prensa de los resultados de DESI, aquí en el chat le mando la liga. Entonces ahí pueden checarlo, es a las 11 de la mañana. Entonces ahí si se quieren dar una vuelta, ahí pueden checarlo. Ok, perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos el link. Listo, pues igual. Ok, Muchas gracias por la invitación. no de qué. Está bien. Muchas Nos gracias a ti. vemos. Hasta luego, chao. Bye. Chao. Chao.